Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por estar sintonizando en esta mañana su programa Leyendo la Biblia Juntos. Les saludo servidor y amigo César Noé Montelongo. Soy pastor de la Iglesia Bautista Las Torres y en esta mañana me encuentro en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde estamos participando en la Semana de la Juventud. Y por la gracia de Dios estamos contentos de poder conectarnos en esta mañana para tener la lectura, aunque breve pero importante, la palabra de Dios. Hoy vamos a estar leyendo el Salmo 50 y espero que usted tenga la actitud correcta y la intención de escuchar la palabra de Dios. Ya no intenté conectarme por medio de la computadora porque ha estado fallando, la verdad, dando mal resultado. Entonces optamos por hacerlo de esta manera, un poco más rústico, un poco más rudimentario, pero creemos que el propósito se cumple. Pues Dios ha sido bueno, hermanos, con nosotros esta semana. Dios ha obrado, ha habido decisiones por el Señor. Algunos jóvenes han recibido a Cristo como su Salvador, sí, en una iglesia. Hablamos ayer del llamado de Dios y una buena cantidad de jóvenes tuvieron decisión para servir a Dios con su vida. Y bueno, hermanos, estamos contentos con el resultado. Yo sé que, bueno, para nosotros es complicado andar de viaje, salir de nuestras actividades, de nuestra iglesia, nuestra familia, venir a compartir la palabra de Dios, pero siempre contentos y con una buena actitud de poder ser usados por el Señor y poder ser de bendición. Espero que usted esté bien. Vamos hoy a terminar esta semana de transmisiones, un poquito ahí media complicada, pero gracias a Dios pudimos avanzar en nuestro estudio bíblico. Ya vamos en el capítulo 530, si no recuerdo mal, estoy tal vez equivocado, pero creo que es el capítulo 530 de la Biblia. Entonces estamos hablando de que vamos avanzando ya hacia la mitad de la Biblia, de 1189 capítulos. Ayer hicimos el reto de leer 4 capítulos. Espero que usted lo haya completado. Y si no, pues échele ganas, hermano, porque queremos leer juntos la Biblia, no solo un estudio pues sistemático de la palabra de Dios, pero también una lectura habitual que sería de mucha ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Así es de que, hermanos, pues coméntenos quién cumplió el reto, quién hizo la lectura de los 4 capítulos, y hoy avanzaremos en el siguiente paso, otros 4 capítulos más, y bueno, se acumularán 4 capítulos el sábado y 4 el domingo, lo que nos llevará a que el lunes la tarea, y déjenme usar esa palabra que no nos gusta, pero la tarea será llegar el lunes. Estamos hablando de hoy sería del capítulo 5 al 8, luego del 9 al 12 mañana, del 13 al 16 el domingo, y el lunes deberíamos llegar a Génesis capítulo 20. Así es de que hay mucha tarea que hacer. Digo, yo sé que estamos ocupados, yo sé que hay mucho trabajo y muchas distracciones, pero necesitamos, hermanos, crecimiento espiritual, y si no invertimos tiempo en ello, no va a suceder por inercia. La vida cristiana necesita trabajo. Así como necesitamos trabajo para lo físico, necesitamos trabajo para obtener un salario, necesitamos trabajar para lograr cualquier resultado. Alguien dijo que para ser bueno en algo que hacemos, cualquier cosa que hagamos, se necesita invertir al menos 10,000 horas de tiempo. Es decir, que en la medida que tú le dedicas tiempo a algo, después de 10,000 horas que le has dedicado, te vuelves bueno, te vuelves especialista, sea en tocar un instrumento, en un deporte, en un oficio, en una profesión. 10,000 horas de trabajo te hacen experto en el área. Y bueno, en lo espiritual no es la excepción. Usted no puede pensar que nomás porque se sienta en la iglesia y porque está en un edificio donde se enseña la palabra de Dios, le va a llegar la espiritualidad por ósmosis o le va a llegar por transferencia automática, o que va a aparecer un rayo de luz y lo va a iluminar y lo va a limpiar y lo va a hacer una mejor persona.
Eso no funciona, eso es emocionalismo. Dios trabaja a través de principios bíblicos que Él nos ordena y nosotros tenemos que escuchar, obedecer, poner en práctica y a través de una ejercitación. La Biblia habla mucho de ser ejercitados en el discernimiento, ser ejercitados para la piedad, ser ejercitados en las cosas importantes que nos enseña. Así es de que echémosle ganas, hermanos. 20 capítulos de aquí al lunes, contando ayer 4, hoy 4, sábado 4, domingo 4 y lunes 4. Son 5 por 4, 20. Génesis 1 al 20. Así es de que, hermanos, échele ganas. Si se quedó rezagado, empiécele. Si va bien, como el hermano por ahí nos dice, ¿quién fue el que nos dijo aquí que ya lo había leído? Con su esposa. Sí, fue el hermano Uriel García. Dice que ya leyó junto con su esposa. Pues es el primer valiente que se reporta. Así es de que déjenos saber si alguien más entró en ese reto. Bueno, pues con su permiso y con la ayuda de Dios, hermano, vamos a ir a la lectura del Salmo 50. Este salmo, es el comienzo o el primero de los salmos de Asaf. Recuerda que en el libro primero de Salmos, los primeros 42 capítulos, encontramos a David como único escritor de salmos. Y en el libro segundo encontramos, hermanos, hasta el capítulo 41, en el capítulo 42 en adelante, encontramos algunos otros escritores, empezando por los hijos de Coré. Y en el siguiente orden, que no es muy estricto, pero más o menos, está Asaf como el siguiente escritor que se presenta, y este es el primer salmo que él escribe. No es tampoco el único. Hay una serie de salmos que se le atribuyen a Asaf. Pues más adelante vamos a estar leyendo unos de ellos muy, muy interesantes. La verdad es que Asaf es uno de los músicos principales que David establece para la adoración en el templo. Bueno, no en el templo porque no existía, pero en el tabernáculo de reunión, para posteriormente desempeñarse él y sus descendientes en el templo de Jerusalén. Bueno, voy a orar, voy a leer y voy a explicar algunas cosas de este salmo para que podamos entenderlo de una mejor manera, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias te damos esta mañana por tus bendiciones, por la oportunidad que nos das de hacer esta transmisión. Señor, estamos contentos de poder aprender de tu palabra y más gozosos de ver que personas se unan a estas transmisiones, aunque hay limitaciones técnicas, pues no hay limitación en tu poder, en tu gracia y tu misericordia. Permite que tu palabra corra y sea glorificada y que podamos meditarla, entenderla, pero sobre todo aplicarla y obedecerla, Señor. Danos, Espíritu Santo, sabiduría, danos discernimiento, danos de tu gracia y poder para entender y para poder llevar a cabo lo que tú nos enseñas en este maravilloso salmo. Ayuda, Señor, mi garganta, ayuda también mi mente, porque pues hay cansancio, hay otros factores, pero siempre, Señor, dependemos plenamente de ti. Gracias por los hermanos que se conectan. Pon en el corazón, y solo tú puedes hacer esto, poner en el corazón de la gente que no está escuchando el poder sintonizar esta transmisión y poder, Señor, pues unirse y aprender y crecer juntos en este reto. Señor, ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues habemos ya un buen grupito de personas conectadas, pero mucho ayudaría si usted nos apoya compartiendo la publicación. Gracias a la hermana Lupita Gasca, que está etiquetando un buen número de personas por ahí. Y le pedimos, hermanos, que usted nos ayude compartiendo con alguien o compartiendo en algún grupo en su muro la enseñanza de hoy. Creo que va a ser de bendición. Así es de que ayúdenos, porque es muy fácil perder la atención de la gente. Mucha gente entra a ver el video y dice, es Biblia, y lo quitan. Pero habrá alguien que tenga el deseo de aprender, y nuestra meta y nuestra oración es que cada día se pueda añadir alguien a las transmisiones y pueda seguirnos, más que nada para aprender juntos y leer juntos la palabra de Dios.
El Salmo 50, como les dije, es un salmo de Asaf. Y vamos a dar lectura. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perdóneme, se me quitó aquí. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros y de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas con tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Bueno, hermanos, estos 23 versículos componían un salmo que era utilizado en la adoración del pueblo de Israel. En la ley de Moisés, que Dios le dio al pueblo de Israel, había un mandamiento, hermanos, para los líderes espirituales del pueblo y para los que gobernaran. Cada cierto tiempo, se habituaba cada 7 años, había una renovación del pacto. Esto no quiere decir que el pacto terminara. Tengo que tomar por la garganta, no, discúlpeme, no quiero ser grosero, pero tenían que renovar el pacto. No es que se acabara el pacto, sino que se debía recordar, era un recordatorio al pueblo de Israel de las leyes de Dios. Recuerden ustedes que parte del protocolo era ponerse y reunirse en un lugar. Estaba el monte de Gerizim y estaba el monte de Ebal. Y una parte del pueblo se ponía sobre el monte Gerizim y otra parte del pueblo sobre el monte Ebal. Y esta reunión era muy importante, hermanos, porque se pronunciaban las maldiciones y las bendiciones. Se hacía un recordatorio a las leyes de Dios, se hacía una renovación del pacto. Posterior a ello se ofrecían sacrificios y era un ritual muy, muy elaborado que el pueblo de Israel tenía que hacer. Pero el propósito se iba perdiendo gradualmente y corría el riesgo de que se cayera en un ritualismo en el cual se hicieran las cosas con un propósito y un sentido diferente al que debía de hacerse. Entonces, para evitar ese ritualismo y evitar una mala concepción de las leyes de Dios, un mal entendimiento, se utilizaba este salmo. Evidentemente se utilizaba por la mañana antes de la reunión que se hacía masiva en el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel entendiera el propósito de ese pacto que Dios estaba haciendo. En un sentido poético, Asaf escribe este salmo
como convocando al pueblo de Dios para venir a un juicio. Cuando una persona tiene una demanda contra otra persona, convocan a un juicio, se cita a las dos partes para poder presentar argumentos, se presentan los cargos, se da un veredicto y una sentencia. En este caso, evidentemente Dios está llamando a un juicio a su pueblo. Y comienza el Salmo dando la presentación con mucho ímpetu y con mucha fuerza acerca de quién es el que está llamando a juicio. Y lo menciona con nombres muy, muy cuidadosamente utilizados de Dios que expresan su grandeza, su fuerza, su bondad. Aunque empieza en español con el pronombre, o más bien con el artículo el Dios de dioses, en el hebreo comienza así, con el nombre de él, que es un nombre atribuido a Dios. Muchos de los nombres compuestos como Elimelech, Elías, Eleazar, el prefijo el significa Dios, es un nombre de Dios, un nombre muy común con el que se conoce a Dios. Pero luego le llama Dios de dioses, él, y luego la palabra en hebreo es Elohim, que es un nombre muy, muy exclusivo de Dios, que aunque denota una pluralidad, habla de una trascendencia, de una grandeza de Dios, una soberanía de Dios. Él, Elohim, Yahvá o Jehová, tres nombres con los que se identifica a Dios para darle fuerza al argumento que Asaf va a presentar. O sea, no estamos hablando de un ser humano, no estamos hablando de un rey, señor de señores. Ha hablado y convocado a la tierra. Lo que está haciéndose en este salmo en un sentido poético es, mira, el jefe está hablando. Bueno, estamos teniendo interrupciones en la conexión a internet, lo que dificulta aquí la continuidad, pero espero que no sea muy consistente esa falla. Pero Dios le está hablando al pueblo de Israel, está convocando en sí a toda la tierra como testigos de este argumento que Dios va a presentar contra su pueblo. Y convoca a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Estamos hablando en un sentido figurado. Algunos le dan un énfasis al juicio del gran trono blanco, le dan una aplicación al tribunal de Cristo. Bueno, tenemos que entender el contexto correcto. Esto era algo que se hacía con relación a la renovación del pacto para el pueblo de Israel, pero sí hay aplicaciones prácticas para nosotros. Menciona el versículo 2 de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y aquí hay una particularidad que Dios dice. Todos son testigos. Estoy resplandeciendo desde Sión. Dios ha resplandecido. Vendrá Dios, no callará. Fuego consumirá delante de él, tempestad poderosa lo rodeará. Está hablando en un sentido poético de la grandeza, el poder, la fuerza de nuestro Dios. No es algo literal, es algo poético, pero denota una gran fuerza, un gran poder y una gran autoridad de parte de Dios. Convocará Dios a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. 1 Pedro 4:11 dice que es tiempo que el juicio de Dios, dice es tiempo que comience el juicio de Dios. ¿Cómo dice? Es tiempo que vamos a leerlo porque la verdad como que no me ha acabado el café y necesitamos, porque es tiempo, vamos a verlo, es 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Dios está diciendo, bueno, voy a arreglar cuentas y primero voy a empezar con mi pueblo. Voy a empezar ahí por la casa de Dios, voy a empezar por el pueblo que es mi nación, voy a empezar por el pueblo que yo escogí, que yo redimí, que yo le di tantas promesas, tantas bendiciones, tantas maravillas. Por ahí voy a comenzar a arreglar cuentas. Y dice la Biblia que va a juzgar a su pueblo.
Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Hablaba exclusivamente del pueblo de Israel, que ellos a través, hermanos, de un pacto que hicieron con Dios allá en el monte Sinaí, en el que ellos prometieron ser el pueblo de Dios y que Dios sería su rey, les está hablando a ellos para recordarles ese pacto. El pacto implicaba, hermanos, un compromiso con Dios de guardar sus leyes, no para ser salvos, sino a consecuencia de la salvación que Dios ya les había dado. Y es lo mismo con nosotros. Ahora Dios nos ha hecho a nosotros un pueblo santo adquirido por Dios. Aunque no somos parte del pueblo de Israel, somos pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios. No estamos hablando de una sustitución de la nación de Israel, sino de una complementación. Dios escogió a su pueblo, Dios tiene planes para su pueblo y Dios llevará a cabo sus planes para el pueblo de Israel. Pero Dios quiso no solamente enfocarse en su pueblo, Dios quiso abrir la oportunidad para que nosotros, todas las naciones de la tierra, pudiéramos conformar y ser parte del pueblo de Dios, de esa gente de los santos de Dios, porque dice 1 Corintios 1 que fuimos llamados a ser santos, dice la Biblia, con todos los que en cualquier lugar, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Así es de que hay una aplicación práctica para nosotros que conocemos a Dios, que tenemos un pacto con Dios, una relación con Dios. Dios dice: esto quiero que ustedes sepan. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Y esa es la autoridad máxima a quien debemos acudir, a quien debemos nosotros considerar y obedecer. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti, porque dice ahí: yo soy Dios, el Dios tuyo. La primera cosa que el pueblo de Israel debía entender es que esto venía de Dios, y Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Había una advertencia que Dios le hacía al pueblo de Israel acerca de los ritualismos que ellos hacían y que ellos estaban a punto de hacer para recordar las leyes, para ratificar el pacto, para presentar sacrificios y renovar esto delante de Dios. Dios le dice al pueblo de Israel: yo no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. O sea, yo no tengo problema con los rituales, con los sacrificios que Dios le había mandado y que ellos efectivamente estaban haciendo, estaban cumpliendo. El problema es que el pueblo de Israel llegó a suponer, mis hermanos, que por los sacrificios que ofrecían, porque había una tendencia en la cultura cananea de que los sacrificios que se daban a los dioses no tenían un propósito expiatorio. Los sacrificios que los cananeos y otras naciones paganas daban a sus dioses era porque había un pensamiento que los dioses tenían hambre y debían ser saciados, debían ser cuidados y alimentados por aquellos que le adoraban o le rendían culto. Y ese concepto, hermanos, que estaba estableciendo un cierto sincretismo religioso, estaba empezando o de alguna manera podía contaminar al pueblo de Israel, para hacerle pensar: no, pues cuando yo hago un sacrificio a Dios, le estoy haciendo un favor a Dios, le estoy dando de comer a Dios. Dios depende de mí, y eso es un concepto totalmente errado de la espiritualidad y una relación con Dios. Pero ese problema, hermanos, no solamente afectaba a los judíos, a los israelitas en aquellos tiempos, porque ese problema también nos afecta a nosotros hoy en día. En las iglesias hay un montón de personas que piensan que le hacen un favor a Dios cuando van a la iglesia y que Dios está en deuda con ellos porque dieron un diezmo, porque dieron una ofrenda, porque hicieron una contribución. Pues ándale, Dios, yo ahí te aliviano. Mira, ahí te va para los chescos, decimos allá en Monterrey, ¿verdad? Y ¿sabe qué, hermano? Esta es una actitud muy, muy equivocada acerca del servicio a Dios. Y creo que es la enseñanza principal de este capítulo. Dios le está diciendo: mira, qué bueno que ofreces sacrificios, qué bueno que haces holocaustos y que presentas ofrendas, pero debes entender esto:
No es que Dios te necesite a ti, es que nosotros necesitamos a Dios. Dice versículo 9, yo no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. ¿Por qué? Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. O sea, tú piensas que me estás haciendo un favor cuando traes una ofrenda a la iglesia y pones el billete como se lo das, y aún peor que como se lo das al que limpia los vidrios ahí en el crucero, a la persona que está en la calle pidiendo limosna. A veces tratamos a Dios como un limosnero con nuestras contribuciones, pensando, ándale, ahí está, para que no digas. Y Dios dice, ¿tú crees que me estás dando algo? Te equivocas porque no te das cuenta que eso me pertenece a mí. Tú no estás produciendo algo, o inventando algo, o creando algo que me estés otorgando a mí. Fui yo el que hice todas las cosas. Tú agarras un animal para ofrecerlo en sacrificio, pero ese animal yo lo creé. Ese animal yo le di vida, yo lo formé, yo lo hice. Y agarras un animal que me pertenece a mí, lo presentas en un altar para sacrificarlo y piensas que me estás haciendo un favor a mí. Estás bien equivocado. Y lo mismo hacemos los creyentes, hermano, cuando hacemos acciones que pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios. Y hay gente que así actúa, hermano. Yo sé que a lo mejor usted dice, yo no, pero hay gente que así lo hace. Gente que piensa, Señor, yo ya fui a la iglesia, ahora bendíceme. Y nuestros motivos para servir a Dios son tan equivocados porque tratamos de manipular a Dios a través de lo que hacemos por Él. Hay gente que gana almas, y qué bueno por ellos. Trae gente a la iglesia y sienten que son superiores a todos los demás porque ellos le hicieron un favor a Dios de estar en la iglesia y traer a otras personas a la iglesia. Y se sienten el regalo de Dios al mundo. ¿Por qué? Porque yo hice, porque yo traje, porque yo ayudé a Dios. Pero ese no es una actitud correcta de un hijo de Dios. Un hijo de Dios presenta sacrificios, pero ahora, mire, los sacrificios en el Antiguo Testamento eran una imagen, una sombra, una tipología, un simbolismo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando se presentaba un animal para sacrificio, ellos estaban representando el martirio, el sufrimiento, más bien, del Señor Jesucristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, todos esos rituales, esas leyes ceremoniales, son cumplidas, son completadas. Es como una figura que se completa en la obra actual o en la obra final de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, hoy en día ya Dios no pide sacrificios de animales. Y eso creo que todos lo entendemos. Pero a veces nuestras acciones que hacemos, nuestras obras, pensamos que pueden ser usadas para manipular a Dios y para chantajear a Dios, que Él tiene que bendecirme porque yo he sido bueno, porque yo he sido fiel, porque me he congregado, porque he dado ofrendas, porque he trabajado en algún ministerio. Y Dios dice, no, ese es un problema. Dice, yo no te voy a arrepender por tus sacrificios, ni por tus holocaustos. Yo no tomaré becerros ni machos cabríos de los apriscos, porque mía es toda bestia y los millares de los animales. Conozco las aves, todo lo que se mueve me pertenece. Es más, tú me perteneces a mí. De Jehová es la tierra, su plenitud del mundo y los que en él habitan. Cualquier cosa que tú hagas, yo tengo el derecho de esperar que lo hagas porque tú me perteneces a mí. Dios dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Recuerde que en la mente de los paganos había esta sensación de que servir a los dioses era sostenerlos, alimentarlos, cuidar de ellos y mantenerlos con vida hasta cierto punto. Entonces, ellos hacían algo por un dios y luego el dios les pagaba con beneficios por algo que hiciste con él. Era una transacción espiritual hasta cierto punto en la mente de ellos. Ok, yo hago esto y Dios hace esto. Yo le pago o le hago un favor a Dios y Él me debe un favor y me lo regresa trayendo fertilidad, dándome hijos, dándome abundancia, bendiciendo mis tierras. Entonces ese era el concepto o la ideología sincretista que había a veces en la nación de Israel. Por eso ellos decían,
bueno, si Dios no nos está ayudando, pues vamos a buscar a otro Dios. Y servían a los Baales, y servían a Astarot, y tomaban los dioses de los pueblos paganos. Y eso era algo como lo que hizo Asa, que destruyó a la ciudad de Edom, y al derrotarla con la ayuda de Dios, también se trajo los dioses de Edom, de Damasco, y los adoró a ellos también. Y viene el profeta de Dios y le dice, oye, si ellos no ayudaron a su pueblo y tú los derrotaste, ¿qué te hace pensar que te van a ayudar a ti? Y hay, hermanos, muchas veces una incoherencia muy grande en nuestras palabras y nuestras decisiones, cuando gente así lo hace, hermano. Bueno, si no me ayudó esta religión, me voy a cambiar a otra. Y hay personas que venden su fe al mejor postor. Debemos entender, hermanos, que también Satanás obra con ciertos favores, pero él cobra esos favores a cambio de un precio muy alto. Satanás usa mucho la fe para corromper el corazón y la mente de la gente. En muchas ocasiones Satanás pone alternativas que la gente piensa que son muy buenas, como la adoración o el culto a la muerte, adoración a ciertos ídolos o dioses. Y gente dice, no, es que yo le pedí a la Santa Muerte que me hiciera este favor y me ayudó, ahora yo le debo y tengo que rendirle culto porque me hizo un favor a mí. Y es una manera de cierta manera, negociar, hermanos, y vender nuestra fe a cambio de favores. Eso con Dios no funciona. Dios dice, para empezar, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, mío es el mundo y su plenitud. Dice, todo me pertenece a mí. Dice, he de comer sangre de carne de toros o beber sangre de machos cabríos, y esto hablaba claramente sobre la conceptualización de la idolatría. Dice, eso no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa es tu corazón. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios está diciendo, lo que yo busco no es lo que puedes dar o lo que puedes hacer. Lo que yo busco es tu corazón. Así que Dios no es un Dios interesado en obtener beneficio en otros. ¿Qué beneficio pudiéramos nosotros darle a Dios? ¿Qué de lo que nosotros hagamos puede hacer a Dios más fuerte, más poderoso o más grande de lo que Él es? Dios es todopoderoso, no puede recibir más poder. Dios es omnisciente, no puede aprender nada. Dios es, hermano, es todo. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, no puede estar en más lugares. No podemos añadirle a Dios nada porque Él es todo suficiente. Así es de que el concepto de que la religiosidad es una manera de agradar o hacerle favores a Dios y obtener beneficios de parte de Él es lo que hace caer a la gente en la religiosidad falsa, y es lo que hace caer en la hipocresía que muchos estaban haciendo. Los fariseos, hermanos, y los escribas se sentían gente superior porque ellos tenían un sistema ritualista, que cumplían las leyes, que hacían sacrificios, que hacían ayunos, que pagaban diezmos, pero resulta que se olvidaban de lo más importante de la ley. Por eso Dios dice, lo que yo busco es tu corazón más que tus acciones. ¿Tú crees que Dios quiere tu dinero, hermano? Mucha gente piensa, no, es que no voy a la iglesia porque ahí te piden tus diezmos. ¿Y para qué quiere Dios tus diezmos? ¿Para qué? O sea, ¿en qué le beneficia a Dios que tú vayas y des ofrendas o diezmos? Dios no necesita tu dinero, hermano. Dios no quiere tu dinero. Dios lo que quiere es tu corazón. Pero como nuestro corazón está en las cosas materiales, una evidencia de que Dios va a tener mi corazón es que yo traigo a Dios ofrendas en un corazón agradecido, en un corazón entendiendo, Dios, tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Te traigo mis ofrendas, te traigo mis diezmos, no porque te voy a hacer un favor, no porque te voy a alivianar, no porque te voy a dar algo,
sino porque es tuyo, Señor, y yo reconozco en tributo, en una ofrenda, reconozco tu grandeza y tu poder, y por eso te traigo esa contribución. Y es lo que la gente no entiende. Tú no necesitas ir a una iglesia y dar ofrendas para ser salvo o para estar bien con Dios. De hecho, Dios diría, ¿sabes qué? Quédate tu dinero. Yo no lo quiero, porque lo que yo quiero es tu corazón, no tu dinero. Y hay veces, hermanos, que la manera de tener Dios en nuestro corazón es cuando estamos dispuestos a entregarle a Dios aquello que más amamos. ¿Se acuerda de Abraham? Abraham fue el amigo de Dios. Y Abraham, hermanos, por muchos años pidió a Dios por un hijo. A la edad de 100 años nace Isaac. E Isaac se vuelve lo más importante para Abraham. Hubo un tiempo que, sin duda, Dios se sintió desplazado en la vida de Abraham por Isaac. Es decir, Abraham cambió la bendición de Dios por el Dios de las bendiciones. Y es algo que nosotros hacemos muchas veces. Así es de que Dios le dice a Abraham como que algo ya no está bien, Abraham, porque tú has prestado toda la atención, todo tu amor y todo tu ser a tu hijo Isaac. Entonces, yo quiero recuperar ese lugar que yo tenía en tu vida. Sin tanta explicación, Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Quiero que me des a tu hijo, a quien amas, y lo ofrezcas en sacrificio en el monte que yo te diré. Una perversa concepción de este pasaje podría decir, ya ves, Dios pide sacrificios humanos, ¿qué clase de Dios? No, Dios no quería la muerte de Isaac, de hecho, no la permitió, y jamás Dios pidió un sacrificio humano. Pero en esta ocasión el propósito de Dios era el corazón de Abraham, no la vida de Isaac. Y es que es lo que no entendemos muchas veces. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Dios no quiere que hagas sacrificios grandes caminando y golpeándote la espalda o el pecho y caminando en tus rodillas. Dice Dios, ¿eso para qué me sirve a mí? Los sacrificios, todo eso, Dios dice, yo no me las como, yo no las tomo. Es más, se lo comen ustedes mismos. Pero ¿cuál es el asunto? Dios quiere el corazón. Fue hasta que Abraham puso a su hijo ahí en el altar y levantó el cuchillo para degollarlo, que Dios le dice, espérate, no hagas daño a tu hijo, porque ahora entiendo que me amas, por cuanto no me negaste a tu hijo. Y hermano, hay veces que Dios quiere que nosotros comprendamos que Él debe ser lo más importante en nuestra vida. Y no es que Dios sea una persona, y ese es el problema. Conceptualizamos a Dios como un ser humano, y Dios no es como nosotros. Él es gran rey, Él es soberano, Él es todopoderoso, y Él debe ser alabado. Lo que Dios espera es un corazón agradecido y un corazón reverente, que sacrifique a Dios alabanza, que haga compromisos y pague esos compromisos con Dios. Que cuando estamos en necesidad y en angustia, volteemos a Él y clamemos a Él y veamos su salvación y le honremos a Él por lo bueno que Él es en nuestra vida, pero no en un asunto, hermanos, de chantajear a Dios diciendo, hey, yo fui a la iglesia, bendíceme. Y mire, creo que deberíamos nosotros meditar un poco en nuestros motivos. ¿Cuál es la razón que usted asiste a la iglesia? ¿Cuál es el propósito que usted sirve a Dios, si es que le sirve? Mucha gente dirá, no, pues yo vengo a la iglesia porque quiero que Dios me bendiga. No, pues quiero que me vaya bien. Quiero que mi familia, muchos de nuestros motivos son torcidos y perversos porque buscamos un beneficio personal. Y de eso no se trata la vida cristiana. Si tus motivos para aprender de Dios o buscar a Dios o servir a Dios son conseguir un favor, un beneficio de Él, estamos muy equivocados, porque en algún momento enfrentaremos la frustración que si Dios no nos da lo que nosotros esperamos recibir, pues nos enojamos, nos amargamos y nos vamos de la iglesia. Y es lo que hacen muchos cristianos. Pues ya me voy porque no recibí lo que yo esperaba recibir. Es que desde ahí está el problema. Esperábamos recibir. Cuando nosotros enseñé a la iglesia, a nuestra iglesia hace unos años atrás, ¿vas a la iglesia o al culto?
Y hay una gran distinción entre ir a la iglesia y rendir culto a Dios. Rendir culto a Dios no se trata de lo que yo puedo recibir, sino lo que yo voy a darle a Dios. Y es un problema grave y muy común en las iglesias. Estoy seguro que muchos de los que me están escuchando van a una iglesia porque esperas recibir. Y lo que te estimula a ir a una iglesia es lo que puedes recibir. No, es que cuando voy a la iglesia siento y quiero una experiencia emocional. Es que cuando voy a la iglesia recibo, y mire, no me malentienda, sí recibimos, sí sentimos, pero no es nuestra motivación principal. Es que voy para que Dios me bendiga, para que Dios me ayude, para que Dios me sane, para que Dios... Y mire, qué bueno que usted tiene esos motivos, es bueno. Pablo le dice a los hermanos de Corinto, procurad los dones mejores, pero yo les muestro un camino más excelente. Y en el capítulo 13 les habla del camino del amor. No hay mejor motivación para buscar a Dios que amarle, agradecerle y servirle con reverencia, entendiendo, tú eres el dueño, tú eres Dios, yo no merezco, pero Señor, me rindo a ti. Ese acto de abnegación, hermano, nos va a llevar a soportar más las cosas que nos desagradan o que nos lastiman de una iglesia. No, es que el pastor, hay gente que está muy lastimada con los pastores. Increíblemente, donde ando, mis hermanos, gente viene y se empieza a quejar y quejar y quejar del pastor. Y a mí me duele, hermano, cómo la gente pone tanto su mirada en los pastores. Somos pecadores. No justifico las malas acciones, hermanos, pero lamentablemente mucha gente dice, no, es que el pastor me falló, ya no voy a ir a la iglesia, ya no quiero nada con Dios. ¿Por qué? Porque aquel pastor hizo, porque aquel hermano hizo, porque me criticaron, me metieron en chisme. En otras palabras, no recibí lo que yo esperaba, no fue un buen negocio para mí. Decido retirarme del cristianismo. Y ese es el problema con nuestra vida espiritual. Esperamos recibir, no esperamos dar. Ir a la iglesia es un acto de abnegación para rendirle culto a Dios. Cuando usted va a la iglesia, hay algunos elementos que le dan tributo a Dios. Por ejemplo, las alabanzas. Sacrifica, dice ahí, a Dios alabanzas. Cuando usted alaba a Dios, usted está rindiendo un sacrificio espiritual para Dios. Hoy Dios ya no pide sacrificios de animales. Los sacrificios que Dios pide son sacrificios espirituales. Y un sacrificio espiritual es sacrificarle a Dios alabanza. Sacrificar no habla de un acto de inmolación personal. Habla de ofrecerle a Dios algo que me cuesta, pero que a Dios le agrada. ¿Qué quiere decir? Que yo sacrifico mis gustos musicales, que yo sacrifico mis emociones para darle a Dios lo que Él merece recibir. El problema con muchas iglesias es que hoy en día están enfocadas, escuche esto, están enfocadas en agradar a la gente para que más personas vengan, que en agradar a Dios. Y por eso los cultos de muchas iglesias se han vuelto clubes sociales, discotecas, se han vuelto circos ridículos, patéticos intentos de imitación del mundo, porque en las iglesias muchas de las veces hay más alboroto y hay más payasadas y shows y espectáculos que lo que hay o que lo que Dios busca y quiere. La alabanza a Dios debe ser como a Dios le agrada, no como a ti te agrada. Y es un error bien común en las iglesias. Y algunos de ustedes, seguramente, no dudo, que algunos se congregan en iglesias donde tienen su batería, su guitarra eléctrica, sus emocionalismos y todo tiene que ver conmigo. Es que a mí me gusta, a mí me llena. La alabanza no es para ti, es para Dios. Es un sacrificio para Dios. Y Dios dice que debemos alabarle con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Qué espiritualidad hay en los bailes, en los brincos,
en los gritos que mucha gente da en las iglesias. Y yo sé que mucha gente no le va a gustar lo que digo, pero ahí está el problema, hermano. Queremos darle a Dios lo que yo quiero, no lo que Él quiere. No podemos rendirle a Dios sacrificios que a mí me gustan, que yo prefiero. No, es que a mí me gusta el reggaetón. Y pues que aquel artista ya se hizo cristiano, pues vamos a usar su música para alabar a Dios. David dijo, puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a Jehová. Así que el culto debe ser planeado para rendirle tributo, culto, adoración a Dios. Los cantos deben agradarle a Dios, no a la gente. Es un error muy grave crear música que le guste a la gente pensando que Dios va a hacerlo. Y aquí nos dice más adelante el pasaje, hermano, que Dios le dice que aquí más adelante, vamos a ver, pensabas, dice versículo 21, que de cierto sería yo como tú. Ese es el error de los malvados. Pensando en, imagínate a Dios remolineando y a Dios bailando en las iglesias. Un Dios santo. Y no estoy hablando de solemnidad y de formalismos, pero estoy hablando de santidad. ¿De verdad te imaginas a Dios levantando las manos? ¿Y te imaginas a Dios ahí emocional? Eso no tiene nada que ver con espiritualidad. Tenemos que sacrificar a Dios lo que a Él agrada, no lo que a nosotros nos agrada. Y ese es el problema. El pueblo de Israel empezaba a caer en ritualismos que decían, no, pues vamos a hacer esto. Imagínate que dijera, no, pues es que a mí me gustan más los perritos que los corderos. Vamos a sacrificar a Dios un perrito en lugar de un cordero. Eso no funciona. Tenemos que seguir los parámetros de Dios, no los nuestros. Y eso es un problema grave, hermano. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero el discernimiento nos ayuda a entender. En un culto, hermanos, se ora a Dios, se canta a Dios, se ofrenda a Dios, se reciben instrucciones de Dios. Nunca el culto es para que tú te sientas bien, para estimular tus emociones o para estimular, no sé, cualquier pensamiento, sentimiento. Al culto vamos a servir y rendirle a Dios tributo, culto, exaltarlo a Él. Pero eso no se entiende en la mayoría de las iglesias hoy en día. Hacen los cultos para la gente. ¿Qué quieren? Batería, guitarra eléctrica, baile, reggaetón, rancheras, mariachis. Échele todo para adentro. Vamos a darle gusto a la gente para que vengan más personas. Eso no es la verdadera adoración que Él busca. Dice la Biblia en Juan, Jesús mismo dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y dice que el Padre busca que tales adoradores le adoren. Dice Dios, invócame, yo te libraré y me honrarás. Pero ahora el discurso es al malo. Esto no es al impío, sino al creyente que no tiene una percepción correcta de la adoración a Dios. Al malo le dice Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Te pones a hablar de Dios y que el Señor me dijo, Dios habló, y ¿qué tienes que hablar de mis leyes? Se cuenta de un predicador que se paró en una conferencia a predicar, agarró este texto y lo iba a predicar. Y cuando leyó este pasaje, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? El predicador se quebrantó, cayó en sus rodillas llorando. ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Y de ahí viene el sentir de la frase, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese era el asunto con la nación de Israel. Empezaron a sustituir la vida espiritual por los ritualismos. Vivo en inmoralidad, y aquí lo dice, si veías al ladrón, corrías con él.
Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento, hasta te sentabas para estar a gusto, hablabas contra tu hermano y contra el hijo de tu madre, ponías infamias. Dios le está diciendo al hermano, ¿cómo puedes tú pretender hablar de la ley de Dios, decirte que eres cristiano, decir que caminas con Dios cuando tu vida demuestra totalmente lo opuesto? Y el más grande problema de la religiosidad es la hipocresía, la doble vida que muchas personas tienen. El domingo, levanto mis manos. Y el lunes chismeando, murmurando, hablando contra el pastor, contra los líderes, contra el jefe de tu trabajo, quejándote, robando, adulterando, fornicando, mirando cosas indebidas en redes sociales. ¿No les suena esto familiar? ¿Qué clase de cristianismo estamos viendo? Y no le estoy regañando, estamos exponiendo estos versículos que nos dan una enseñanza a nosotros. O sea, Dios dice, qué bueno por tus sacrificios, qué bueno por tus alabanzas, pero eso no es lo que Dios busca, solamente o exclusivamente. Dios quiere que todo eso vaya respaldado con una coherencia. La coherencia es que corresponda lo que digo con lo que hago, que corresponda lo que digo que soy con lo que realmente soy. ¿Cuántos cristianos, mis hermanos, no claman de Dios? Oh Dios, te amo. Dice la Biblia, y con la misma lengua que bendicen al Dios, maldicen al hermano, a los hombres creados a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la hipocresía que Dios más aborrece, hermanos. Cristianos que se dicen, pero no hacen. Y es lo que Dios condenó de los fariseos. Dicen, pero no hacen. Se creen mucho, se creen superiores por lo que hacen, pero no se dan cuenta que eran sepulcros blanqueados, que por fuera se presentaban hermosos, pero por dentro estaban llenos de huesos, de muerto y de pudrición. Y hay mucho fariseo en las iglesias hoy en día. Mucha gente arrogante que se cree superior a todos los demás. Ahora no estamos juzgando, simplemente exponiendo lo que Dios ve y lo que Dios dice. Versículo 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Ahora, ¿por qué Dios se calla? Bueno, Dios se calla porque es misericordioso. Pero el que Dios esté callado no quiere decir que Dios está aceptando mi estilo de vida, mi manera de vivir, mi manera de pecar. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Mire, este versículo es tremendo. O sea, fíjense, este es el punto. Empiezo a hacer cosas indebidas, pecados en mi vida, como el Señor lo está mencionando: chismear, robar, adulterar, quebrantar los mandamientos de Dios. Y luego, no me cayó un rayo, no pasó nada. Dios no me mató, Dios no me castigó, Dios no me quitó la salvación, no me mandó al infierno. Y a veces pensamos, entonces ya está. Con que yo le dé a Dios el domingo estos rituales, estos sacrificios, entonces Dios me va a dar permiso de vivir una doble vida. Y pensamos que Dios es como nosotros, que le callamos la boca con un billete de $100. Dice, no, tú pensabas que Dios sería como tú, pero no. Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios está diciendo, yo te voy a llamar a cuentas y te voy a reprender. La palabra reprensión habla de una corrección, más que una destrucción, porque Dios le está hablando a su pueblo. El pueblo ya fue redimido, fue comprado, entró en un pacto con Dios, ya había una salvación, igual que la que nosotros tenemos. Pero el hecho de que seamos hijos de Dios y seamos salvos no quiere decir que podemos hacer todo lo que queramos. Dios dice, no, mijo,
yo tengo que reprenderte y tengo que confrontarte con tus pecados. He callado, te he dado chance para que te arrepientas, pero no has querido oír. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de mi Dios. Quiere decir Dios, mira, ¿quieres estar bien conmigo? Tienes que entender esto, corregir tus acciones. Tienes que enderezar, ordenar tu camino. Y hermano, este salmo nos llama a la reflexión. Para hacer un barbecho, quiere decir una pausa y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo en mi vida que a Dios puede no agradarle? Era un momento de reflexión antes de una renovación del pacto, que el pueblo de Israel tenía que entrar con Dios y decir, a ver, ¿cómo andamos con Dios? ¿Cómo andamos de adentro para que se evidencie hacia afuera? Jesús le dijo a los hipócritas, limpiando de adentro para que lo de afuera también sea limpio. Y sí, el Señor le dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Le dijo a los fariseos, id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Qué significa, hermano? Que a Dios lo que le importa es el corazón, lo de adentro. Pero eso de adentro se va a reflejar hacia afuera. Nunca puede haber una incoherencia entre el interior con el exterior. Tan malo es que limpiemos lo de afuera y no guardemos lo de adentro, como es que limpiemos lo de adentro y no lo externemos hacia afuera. Un cambio y una transformación completa debe haber en nuestras vidas si queremos estar bien con Dios. Piense que este salmo es una advertencia para que el pueblo de Israel no caiga en ritualismos, en chantajes o en intentos de manipular a Dios a través de sus acciones, pensando que pueden hacer lo que quieran, que al cabo van a la iglesia. Y hay mucha gente en las iglesias, como pastor le digo, hay mucha gente en las iglesias, hermano, que piensan, pues yo traigo mucha gente a la iglesia, yo gano muchas almas, pero son unos carnales, mundanos de primera, oyen música mundana, andan chismeando, mintiendo, algunos maldiciendo, andan peleándose con otra gente por los visitantes, andan viviendo una vida inmoral, pero traigo mucha gente. ¿Y que tú piensas que Dios te debe algo porque traes gente a la iglesia? Ahora, debemos alcanzar las almas con el Evangelio, pero no podemos pretender que podemos chantajear a Dios por algo que hago, por algo que doy, y que Dios se va a callar las demás cosas. Nada nos hace diferente que aquellos narcotraficantes que matan personas, pero construyen hospitales, que secuestran y decapitan personas, pero regalan despensas y aplacan su conciencia porque pues ya di dinero, mucho dinero. Pero las buenas acciones nunca limpian las malas acciones. Nunca puede cubrir una buena obra ni siquiera una pequeña mala acción, ¿no? Así es de que, mis hermanos, meditemos en este salmo, tomemos conciencia y decisiones para ordenar nuestros caminos delante de Dios. Hay una aplicación muy práctica en este salmo. Hasta aquí llegamos con la lectura del día de hoy, hermanos. Es rápida, es breve, pero creo que es objetiva, es clara y hay aprendizaje en esto. El día de hoy en la noche tenemos el programa La Hora del Evangelio y el próximo lunes, el domingo estaremos en la iglesia. Les aviso que estaremos en un servicio de ordenación en la tarde en nuestra iglesia. Va a estar el pastor Jesús Alanís ahí predicándonos y vamos a tener una ordenación de unos misioneros que vamos a enviar a Nueva Zelanda. Hermano Gerardo Ramos y su familia se van este año a Nueva Zelanda, los vamos a ordenar y sus hijos ya están allá. Oren por ellos, hermanos, para que Dios abra las puertas y puedan ir este mismo año, en junio, a Nueva Zelanda a comenzar una iglesia. Hermanos, gracias a todos ustedes por sus atenciones. Gracias por estar aquí sintonizando. Y esperamos, hermano, que le haya sido bendición
esta transmisión. Les amamos, hermano, oramos por ustedes. Hoy en la noche yo regreso a Monterrey. Vamos a llegar mañana en la mañana, pero por la ayuda de Dios y la gracia de Dios ya estaremos ahí el domingo. Pido sus oraciones y qué bueno que me dicen que hubo 142 porque aquí nada más me aparecen 95 conectados. Entonces, bueno saber que hay gente aquí conectada. Gracias, hermanos, nos despedimos y buscaré la manera de subir los videos a YouTube. Espero que se pueda y los estaré publicando. No sé cómo hacerlo, pero voy a buscar la manera. Gracias, que Dios los